Hoy vamos a meternos de lleno en una paradoja económica que nació en el siglo XIX, pero que, y esto es lo increíble, podría estar definiendo ahora mismo el futuro de la inteligencia artificial y, bueno, el nuestro. ¿Qué me dices de la pregunta que tenemos en pantalla? A primera vista parece un poco loca, ¿verdad? ¿Qué pueden tener que ver las máquinas de vapor con los LED y la IA? Pues la respuesta nos desvela un patrón alucinante sobre cómo funciona la innovación. Un patrón que, ojo, se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Vale, pues para encontrar esa conexión, para atar cabos, tenemos que empezar por aquí. Nos vamos al corazón de la revolución industrial para conocer una idea conocida como la paradoja de la eficiencia. A ver, estamos en 1865. Un economista británico, William Jevons, se da cuenta de algo que, la verdad, no tenía ni pies ni cabeza. Resulta que las máquinas de vapor se estaban volviendo súper eficientes, consumían mucho menos carbón. Lo lógico sería pensar, genial, vamos a gastar menos carbón en total. ¿Tiene sentido, no? Pues para nada, pasó justo lo contrario. El consumo de carbón en todo el país se disparó por las nubes. Y de esa observación tan extraña nace lo que hoy conocemos como la paradoja de Jevons. La idea, en el fondo, es bastante simple, pero al mismo tiempo es revolucionaria. Viene a decir que cuando la tecnología hace que usar un recurso sea más fácil y barato, o sea, más eficiente, nuestra demanda de ese recurso no baja, que va. Lo que suele pasar es que aumenta, y además de forma espectacular. Vamos a verlo con un par de ejemplos para que quede súper claro. La expectativa frente a la realidad. Con las máquinas de vapor, todos pensaban, si gastan menos carbón, usaremos menos carbón. Pero la realidad fue que, al ser mucho más baratas de mantener, de repente se empezaron a usar para todo. ¡Pum! La demanda por las nubes. Y nos pasa hoy, con las bombillas LED. Pensamos que como son de bajo consumo, ahorramos, pero la luz se ha vuelto tan barata que ahora iluminamos cosas que antes ni se nos pasaba por la cabeza. Dejamos luces encendidas sin pensar y al final el consumo o se queda igual o incluso sube. Esta frase es que lo clava, lo resume a la perfección. Cuando algo es mejorado, acaba siendo aún más usado. Una idea muy sencilla, pero con unas implicaciones, brutales. Sobre todo si la aplicamos a la tecnología que lo está cambiando todo hoy en día. Y es justo aquí donde esta idea, que tiene ya más de 150 años, se vuelve absolutamente clave para entender nuestro presente. Así que, olvidémonos un momento del carbón y de las bombillas y hablemos de inteligencia artificial. Porque es aquí donde la paradoja está volviendo, y con una fuerza explosiva. A ver, que no es una simple curiosidad de un libro de historia. El mismísimo CEO de Microsoft, Satya Nadella, una de las personas más influyentes en el mundo tecnológico, la ha mencionado hace poco. Y si él habla de esto, es porque es un factor clave que ya está dando forma al futuro de la IA. La comparación es que es directa. Conforme los modelos de IA se vuelven más eficientes, más rápidos, más baratos de usar, ¿qué pasa? Pues que no necesitamos menos potencia de cálculo, sino más. Al hacer la IA más accesible, más empresas, más gente la quiere usar para más cosas, y eso dispara la demanda de sus materias primas, los chips de última generación y la computación en la nube. Y ojo, que esto no es una teoría para el futuro. Ya está pasando, ahora mismo. Si miramos a América Latina, por ejemplo, el 80% de las empresas ya están trasteando con IA, y las más grandes planean dedicarle más del 15% de su presupuesto tecnológico. La eficiencia de la IA está funcionando como un acelerador brutal para que se use en todas partes. Vale, hasta ahora hemos estado hablando de recursos, de economía, de chips, pero esta lógica de más eficiencia, más uso, nos lleva a un terreno, mucho más serio. Y aquí es donde el análisis da un giro de 180 grados, porque vamos a empezar a hablar de las implicaciones existenciales de todo esto. Para entender de verdad la escala de lo que tenemos entre manos, hay que conocer este concepto, el riesgo catastrófico global. Lo acuñó un filósofo, Nick Bostrom. Y no estamos hablando de un mal año o de una crisis. Hablamos de un evento que podría, literalmente, acabar con la civilización tal y como la conocemos. Esta tabla que vemos aquí es genial para poner las cosas en perspectiva. Fijaos en las filas. Los riesgos pueden ser desde algo personal, como perder un dedo, hasta algo transgeneracional, que afecte a todas las generaciones que vengan después. Y luego, en las columnas, está la intensidad. Un terremoto, por ejemplo, es local, pero de intensidad máxima. Un invierno nuclear ya es total. Pues bien, según algunos de los que más saben de esto, la IA nos sitúa en esa esquina de abajo a la derecha. Y esto es súper importante. Un riesgo catastrófico global, como podría ser un invierno nuclear, sería horrible, devastador, pero seguramente habría supervivientes. La civilización podría, quizás, reconstruirse. Pero un riesgo existencial, eso es otra cosa. Eso es game over, es la extinción, fin de la partida, sin vuelta atrás.
Organizaciones como el Future Humanity Institute, gente que se dedica a estudiar esto muy en serio, han hecho una lista de las mayores amenazas creadas por el ser humano. Y ahí, junto a las que ya conocemos todos, guerra nuclear, cambio climático, ponen a la inteligencia artificial. Pero no como una herramienta que se puede usar para bien o para mal, no, la ponen como una fuente de riesgo fundamental por sí misma. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la más importante de todas. ¿Cuál es exactamente el peligro real que plantea la IA? Y aquí es donde todo conecta de nuevo con nuestra paradoja. La eficiencia está consiguiendo que la IA esté en todas partes, ¿verdad? Y eso multiplica las posibilidades de que aparezca el verdadero gran riesgo, el que llaman el problema del control. El desafío ya no es cuántos chips se consumen, sino cómo nos aseguramos de que una inteligencia que podría llegar a ser muy superior a la nuestra se mantenga alineada con lo que queremos, con los intereses humanos. Cómo evitar que desarrolle sus propios objetivos, que podrían sernos indiferentes, o, en el peor de los casos, hostiles. Y que nadie piense que esto es cosa de 4 alarmistas o de películas de ciencia ficción. Estamos hablando de que algunas de las mentes más brillantes que tenemos, Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk, gente que entiende esta tecnología desde dentro, han dado la voz de alarma, desde físicos teóricos hasta los propios creadores de esta era digital. Y con esto cerramos el círculo. Empezamos hablando de una curiosa paradoja sobre el carbón y la eficiencia, y hemos acabado debatiendo sobre la posible supervivencia de nuestra especie. La gran lección de la paradoja de Jevons es que cuando mejoras algo radicalmente, no solo lo haces más eficiente, desatas consecuencias totalmente impredecibles. Y la pregunta que nos queda en el aire, la pregunta con la que nos tenemos que ir es ¿cómo aplicamos esa lección a una tecnología que tiene el poder no ya de cambiar el mundo, sino de redefinir lo que significa ser humano?